que hablamos simultáneamente o casi indistintamente de TEP y de tromboembolia venosa. En realidad no hay TEP si yo no tengo un émbolo que partió de algún trombo. Así que prácticamente es un proceso donde yo hable de TEP o de tromboembolia venosa o de TEB, es prácticamente lo mismo. Lo que se hace hincapié en el tema del TEP es porque es el TEP la forma mortal que tiene la embolia de pulmón. El paciente se muere cuando se muere por tromboembolia venosa, que es una patología realmente de alto riesgo, se muere por un TEP. Por eso que hablamos básicamente de TEP y a veces nos intercambiamos con el otro nombre de la patología. Algunas cosas de epidemiología para brevemente jerarquizar qué es lo que estamos hablando. Sabemos que es la tercera causa de muerte, y eso es real, pero lo que nos da dimensión, después de la enfermedad cardiovascular y de lo cerebrovascular, es que el 10% de los óbitos en internación son por TEP. Si ustedes miran los certificados de defunción, esto no aparece. ¿Qué significa? Se ha llegado al óbito del paciente sin haber tenido idea de que uno de los factores trascendentes fue el TEP. El TEP frecuentemente no es sospechado y no es tratado. Esto lo vamos a ver ahora en las series de necropsia. Y al punto es tal que cuando hay necropsias, el 5% de la mortalidad global de la población adulta es el TEP. Así que para nada despreciable prácticamente estos números. Y es una enfermedad que tiene un claro aumento exponencial con la edad y estamos en una pirámide de población a donde tenemos cada vez menos nacimientos, cada vez personas más añosas que van a intervenciones cada vez más importantes y justamente es el grupo de mayor impacto. Si ustedes se fijan, a partir de los 50 años la curva se empieza a empinar para varones y para mujeres en forma exponencial. Y estos son gráficos de distintos países donde se muestra exactamente lo mismo. Para dar una dimensión más real de lo que nosotros no vemos y lo tenemos delante nuestro, este es un trabajo que publicó Cohen en Europa, incluyó los países que ustedes ven aquí, países europeos, que son Suecia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, y vio la mortalidad anual, la mortalidad reportada. La mortalidad por tromboembolia venosa, léase TEP, eran 543.000 pacientes, mientras que por HIV, mama, próstata y accidentes de tránsito no llegaban a la mitad. Así que construimos acá un gráfico colocando en una sola columna todas esas causas de muerte que no alcanzan a la mitad de las muertes por TEP. O sea que evidentemente el TEP tiene una implicancia muy importante y en ese mismo trabajo explican que la mayoría de los TEP llegan a su óbito sin un diagnóstico oportuno. Si tengo alguna duda, este es un registro de los últimos, de 20 años, no de los últimos 20 años, porque terminó en el 2012 en Estados Unidos, internaciones por TEP en Estados Unidos. Esto es embolia de pulmón, no es trombosis venosa profunda, sino embolia de pulmón, y ustedes ven en la línea roja que marca el número de pacientes el número de individuos por cada 100.000 habitantes, y se van a encontrar que prácticamente más que se duplica el número de casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como vemos en la diapositiva siguiente, nos encontramos con que la mortalidad, el grupo de pacientes que están hemodinámicamente inestables, hemodinámicamente críticos, prácticamente no ha variado. Se ha mantenido entre un 4 y un 5%. O sea que aumenta el número total, como ustedes ven, de tromboembolismo pulmonar, y sin embargo los pacientes graves incluso tienden a declinar, porque en esta cantidad tan importante que son más de 2 millones de embolias de pulmón en esos 20 años, prácticamente la caída del 1% en las formas severas tiene valor significativo en un estudio de tipo observacional. Así que básicamente lo que nos encontramos es que ese grupo se mantiene y aumenta el número de TEP. ¿Qué significa? Tengo más TEP, pero también tengo diagnósticos de TEP pequeños, subsegmentarios, que no aumentan el riesgo de vida. El riesgo sigue siendo 4 o 5% de ese grupo de alto riesgo, que es el que inmediatamente tiene un camino diferente desde el momento del diagnóstico al tratamiento. ¿Cuáles son los hemodinámicamente inestables? Para empezar a hablar de esto, es aquel que viene de una reanimación cardiopulmonar, de un paro cardíaco, o el que tiene un shock obstructivo, o el que tiene una hipotensión persistente. El shock es una presión sistólica debajo de 90 o la mantiene gracias a los vasopresores y tiene todos los signos de hipoperfusión que ustedes conocen.
que es hipoperfusión sistémica de los órganos, piel fría y húmeda, oliguria e incluso el aumento de lactato, si es que lo medí. Y el de hipotensión severa es aquel que tiene un valor de menos de 90 de sistólica o una caída de más de 40 y que no se debe a una fibrilación auricular, a un cuadro séptico, a una hipovolemia y que lo mantiene por más de 15 minutos. Ese es el paciente crítico, ese es el paciente hemodinámicamente inestable del cual estábamos hablando. Y esto es real porque el otro 90% de los pacientes se van a tratar básicamente con anticoagulación. Stein, en este ciclo de 10 años, encontró una prevalencia de TEP severo en el 3,4. El Riete, que es un estudio multinacional que reclutó 35.000 pacientes, describió un TEP severo en el 3,5%, y este registro que les mostraba recién, también de 2,5 millones de pacientes, mostró una tendencia durante los 5 años de un descenso de 5,3 a 4,4. Si ustedes quieren, no pasa del 5% este grupo hemodinámicamente inestable, que es el que inmediatamente va a terapia, tiene un algoritmo diagnóstico diferente y es en el que intento inmediatamente una reperfusión del paciente. Dado esta dimensión, donde veo que el TEP es mucho más frecuente de lo que yo creo, tengo que hablar de un tema cotidiano, que es la omisión en la sospecha diagnóstica. Cuando no tengo sospecha diagnóstica, no tengo posibilidades de tratar el paciente. Ustedes acá tienen algo que se ha repetido en todos los textos, es raro que en algún trabajo global de embolia de pulmón no esté, es el trabajo de Stein, tiene casi 50 años, fue publicado en el año 75, y se refiere a lo que él estimaba que ocurría en Estados Unidos en la década del 70. Él estimaba una incidencia total de más de 600.000 casos de TEP, de los cuales el 11% no llegaba a la internación. El paciente se moría dentro de la primera hora. ¿Por qué rescatamos ese dato? Primero porque ahora se considera que ese número es mayor, se considera que el 20% de los pacientes fallece dentro de la primera hora en forma súbita o en su traslado a la institución, y no tengo opción terapéutica. O sea que el único tratamiento que tengo sobre ese individuo es una profilaxis. Profilaxis que, como vamos a ver, es otra de las dificultades que tenemos. En el 90%, 80% si ustedes quieren, que llega a la internación y estos guarismos se mantienen, hago la sospecha y el diagnóstico en el 30%, y un 70% no tienen diagnóstico. Cuando tengo diagnóstico y anticoagulo, la mortalidad es del 8%. Cuando no tengo diagnóstico y no anticoagulo, la mortalidad es del 30%. O sea que la mortalidad se reduce del 30 al 8%. Es una reducción del 70%, mayor que la que logran los fibrinolíticos, por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio. Esto fue discutido, fue criticado, pero 20 años después, en el año 95, Di Rico en Italia da guarismos similares, donde la mortalidad en el no tratado, no reconocido, 25%, y esto baja prácticamente al 9%. Entonces, cuando a mí me cuentan eso, digo, eso a mí no me pasa. Yo doy profilaxis a los pacientes que le debo dar y no tengo omisión diagnóstica, porque si hay un tema que lo tengo claro, es el de embolia de pulmón. Y eso es algo muy interesante. La embolia de pulmón, desde Virchow, desde Virchow, como ustedes dicen, desde esa tríada es fácil de entender por qué se forma el trombo, que si el trombo es proximal puede desprender un émbolo, cómo es el camino del émbolo. Entiendo que cuando llega al pulmón me explica la clínica, puedo explicar cuáles son los signos, puedo explicar por qué trato con anticoagulación, por qué pongo un fibrinolítico, por qué pongo un filtro, por qué debería hacer profilaxis. Y la verdad que si a mí me preguntan si tengo alguna dificultad con TEP, diría que no. Con trombo embolia venosa, diría que no, que la verdad que es un tema que comprendo muy bien. Bueno, la brecha, el gap que tengo entre el conocimiento y la parte práctica es abismal, y si no tengo estos estudios epidemiológicos o estudios de control de calidad, no entro en la dimensión de la dificultad que tengo. Primero, veíamos que no tengo dimensión de lo frecuente y de la causa de mortalidad que significa prácticamente el TEP. Y acá les muestro unos estudios necrópsicos que son muy interesantes. No tengo estudios necrópsicos más recientes porque a nivel mundial no hay necropsias. Incluso en Estados Unidos se reclamaba que había necropsias. Hablábamos la vez pasada con Ricardo Fernández que nos formamos en lugares donde la excepción era la no tener necropsia. Teníamos que explicar por qué
no teníamos autopsia de un paciente, aunque sea del bloque cardiopulmonar, y durante la guardia eviscerábamos nosotros el paciente. Eso se fue perdiendo, es muy difícil explicarle a alguien que se le va a hacer una necropsia, incluso en Estados Unidos, y en parte entendiendo que con estudios de tan buena calidad, cada vez con mejor resolución y con mejor precisión, por lo tanto, como era el tema de los tomógrafos multicorte de 64, 128 cortes, estudios con contraste, el hecho de la resonancia que ha avanzado en forma espectacular en este último tiempo, casi como que las autopsias no serían necesarias. Hay algunos juegos matemáticos que explican en algunos editoriales de revistas americanas, Circulation, una de ellas, que el no tener necropsias nos hace perder una herramienta de aprendizaje importante de qué es lo que le pareció, de qué es lo que le pasó al paciente. Y eso es lo que ven en algunos de los casos clínicos de los Ateneos en New England, donde básicamente se demuestra justamente cómo discuten los médicos y después la necropsia a veces nos da una sorpresa. En estos estudios, la mayoría de los últimos estudios incluyó más del 70%, en general el 80% de los muertos a nivel hospitalario y algunos a nivel poblacional, como son los estudios suecos. Y fíjense, causa de muerte, 10%, 9,3%, 9,4%, 14,6%, 7,5%. Por eso decíamos que esto sustenta que el 10% de las muertes son por TEP, por lo menos en internación. Pero algunos de estos estudios, como los suecos, el de Nordstrom, son estudios que toman también población general. Y este es un estudio de un año, pero hay un estudio que tiene 12 años en Suecia, que es el de Lindblad. Y acá en la sospecha en vida vemos lo baja que es la tasa de sospecha de los individuos que llegaron a Morgagni, a la mesa de autopsia. Vuelvo para atrás y fíjense, 15%, 31%, 10%, 6%, 16% y 32%. No es omisión, es al revés, la omisión es la inversa. La omisión acá es el 85, el 70, el 90, el 85 y acá el 70%. Eso nos da una idea que el paciente estuvo internado, fue visto por más de un médico y no hubo sospecha. Si no hubo sospecha, perdí la oportunidad de poder tratar al paciente. Este es el estudio de Malmo. Malmo tiene 2 publicaciones. Malmo es una ciudad de Suecia y en Suecia había una jurisprudencia, una situación legal a donde ningún paciente que fallecía en forma extrahospitalaria podía ser inhumado, o sea, se podía ser enterrado o cremado si no tenía una autopsia. Por lo cual, en este periodo de 12 años, con 35.000 muertes, hubo autopsias en el 100%, 99,8% de las muertes extrahospitalarias, y con esa cultura en el 84%, 85% de los que fallecían internados. Eso nos da un paquete muy grande. Aparte son autopsias muy serias, no son médico-legales para ver si estaba intoxicado o si fue una muerte violenta. Y fíjense ustedes que la mayoría de las muertes en donde encuentro TEP son en pacientes internados. Tema para tener en cuenta. Acá tengo lo mismo, pero es de solo un año en Malmo, en el año 87, y replica de nuevo que el 31 y 37% fue la incidencia, o por la prevalencia de TEP en hospitales de agudos y de crónicos, mientras que los extrahospitalarios era solamente en el 5%. ¿Qué es lo que leo de esto? Que yo tengo el paciente delante mío para diagnosticarlo y si lo interno para hacer prevención. O sea que lo tengo atrapado y, entre comillas, y tengo toda la posibilidad de ejercitar las instancias, primero de profilaxis y segundo de tratamiento. Entonces decimos, bueno, estamos hablando solamente de pacientes fallecidos. Acá les traigo una situación nuestra, no tenemos muchas estadísticas, pero algunos trabajos tenemos. Esto es un trabajo que hicimos acá en Santa Fe para poder definir qué era lo que pasaba con nuestra incidencia de TEP. El trabajo lo hicimos para ver cómo procedíamos en el diagnóstico. O sea, nosotros partíamos de la sospecha a ver cómo manejábamos los métodos diagnósticos y la estratificación pronóstica del paciente, etc. Bueno, nuestra incidencia en Santa Fe fue del 0,8%. Esto fue prospectivo en unidades y en terapias de la ciudad de Santa Fe. Éramos 17 servicios, todas las semanas los visitábamos, todas las semanas le preguntábamos. No lo hicimos más tiempo porque no teníamos una situación logística como para hacerlo más tiempo, pero esa fue nuestra incidencia de la patología. En cuanto lo comparamos con Medenox, con Prevent y con Artemis, esto era tromboembolia venosa, no era TEP,
Cuando lo comparamos con estos tres, nos encontramos con que probando placebo contra enoxaparina para ver profilaxis, la incidencia buscando la tromboembolia venosa era de 14,9, bajaba a 5,3. Con delta de 5% bajaba a 2,8 y con Fondaparinux de 10,5 bajaba a 5,6. Comparándonos con pacientes similares de tres trabajos distintos, en el mejor escenario, que hubiera sido que hubiéramos puesto profilaxis adecuadamente a todos nuestros pacientes, cosa que como veremos no suele ser así, nuestra incidencia es claramente menor. O sea que aún pensando en TEP, si uno lo piensa como un elemento más y como estamos acostumbrados, la posibilidad de omisión en la sospecha prácticamente se mantiene. ¿Por qué omitimos? Nos detenemos en esto porque son nuestros problemas. Todo lo demás lo tienen en las guías. Los factores de riesgos, cuáles son los mayores, lo de impacto moderado y lo de impacto leve, que se suman, la tríada de Firth, todo lo tienen descrito. El problema es esto, que habitualmente no lo decimos y realmente es una realidad sobre la cual tenemos que cambiarlo. ¿Por qué puede ocurrirnos esto? Porque el TEP no tiene manifestaciones específicas, ni signos ni síntomas, sino que los comparte. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca, en un paciente poco descompensado, en un paciente séptico, es probable que tengamos, o en un postoperatorio, que tengamos síntomas que no los atribuimos si no tenemos una sospecha explícita en la parte de TEP. En segundo lugar, el TEP masivo puede debutar con muerte súbita. Algunas embolias grandes pueden ser asintomáticas. Antes esto era motivo de un case report, en este momento todos lo sabemos. El paciente que está en asistencia mecánica respiratoria, por supuesto, no nos da manifestaciones habitualmente, y esto es una opinión mía. Nuestra descripción del cuadro clínico se sustenta en los TEP que reconocemos. Si nosotros reconocemos solamente el 30% y yo describo la clínica de mi TEP a partir del 30% que veo, la pregunta es, ¿el otro 70% es similar y está oculto en el bosque por otros árboles? ¿O realmente puede que sea distinto? Entonces hay que tener en cuenta algunas patologías que específicamente se acompañan de alta incidencia de TEP, como son sepsis, sobre todo shock séptico, cáncer, EPOC, y recordar que en la TBP el 90% es asintomático. Por supuesto, es la alerta y la situación de pensar en esta patología lo que nos puede reducir esa omisión que es tan grave, porque el paciente queda exento de un tratamiento terapéutico y la profilaxis, por supuesto, no es terapéutica cuando tengo un TEP. Así que tengo ya dos dificultades, una la dimensión del problema y la otra la omisión. La tercera dificultad, tengo omisiones y errores en prevención. Realmente cuando uno lo lee por primera vez, lo primero que dice, sí, le pasará a otros, pero yo lo tengo tan claro que a mí no me ocurre. Y la prevención puede ser primaria o secundaria. La secundaria, para hacerlo simple, es cuando el paciente completó su anticoagulación y tengo que decidir si las condiciones de probabilidad de recurrencia me obligan a mantener el tratamiento anticoagulante. Estamos hablando acá de la prevención primaria. En la prevención primaria, ¿por qué debería hacerlo? El paciente que no tiene TEP, pero está en riesgo de tenerlo por los factores de riesgo que conocemos, y la verdad es que debería hacerlo porque es una patología frecuente, ahora no me quedan dudas, no las tenía antes, ustedes seguramente no las tenían, pero recordamos eso. La morbimortalidad es elevada, no solamente la mortalidad, sino las secuelas que pueden quedar. El 10 al 20 al 25 que fallecen antes de ser asistidos, dijimos que esos números de Daylen, muchos hablan de 20 y otros hasta 25% que fallecen en la primera hora. No tengo buena sospecha clínica, con lo cual esperar a que tenga clínica ya llegó tarde, pero incluso la sospecha es mala. El diagnóstico por infraestructura es dificultoso. No siempre tengo las herramientas de tener los métodos o incluso los métodos con buena calidad. La mayoría de los candidatos vimos que están internados, los tengo delante mío para ejercitar la profilaxis. La profilaxis eficaz está disponible, el 70% no tienen ninguna dificultad ni precaución y la relación costo-beneficio es adecuado. Todas estas situaciones hacen que si yo omito hacer profilaxis, realmente es una omisión de la cual tengo al menos la responsabilidad moral. Esto es para recordarles, no vamos a entrar en este tema, pero no se olviden de las medidas generales. Hidratación adecuada, apenas pueda lo movilizo, evito los catéteres innecesarios y si tengo un catéter central o tengo una vía central,
apenas el paciente no la requiere, lo debería remover. Y entramos acá en nuestro tema. También tenemos una estadística de nuestro hospital, del Cuyen, que le hicimos hace años. Hablamos con los jefes de los servicios, les dijimos que íbamos a hacer un control de calidad. Y como el hospital tiene 300 pacientes, hicimos 2 recorridos con un giro de cama lento, lo hicimos con un mes de separación, y con la gente de la residencia en ese momento buscamos una encuesta para ver qué pacientes estaban internados, cuántos días llevaban, qué factores de riesgo tenían, y simplemente si estaban indicada la profilaxis. No evaluamos cuál era, si era adecuada, si tenía simplemente la indicación de profilaxis. Fue horrible, nos pasaba lo mismo que en las encuestas europeas y americanas. Hicimos una reunión con cada servicio, esto es para explicarles la dificultad que hay en cambiar el hábito. Hicimos una reunión en el horario y la hora que ellos querían y en el lugar donde querían, y les explicamos, les dejamos un recordatorio en el office de enfermería, nos fuimos sumamente contentos. Me acuerdo que con Adrián Carlesi de cada reunión nos íbamos muy conformes con lo que habíamos logrado, pensábamos que era un éxito, y hicimos una encuesta a los 3 meses que no estaba prevista por los servicios, y básicamente fue terrible porque estábamos exactamente igual. El único que había cambiado la terapia porque el jefe que había venido había tomado una terapia nueva y había protocolizado todo, pero estábamos exactamente igual. Con lo cual, Adrián puso esta frase que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, que es de Benjamin Franklin, que expresa la dificultad de un cambio de actitud. Por eso, esta clase probablemente no alcance para que nos acordemos, simplemente para que tengamos en memoria lo que tenemos que hacer, y que es una de las dificultades, y que son los sistemas de residencia y concurrencia en los que cotidianamente uno revé los errores que van a ser inevitables, las omisiones, y a partir de ahí un cambio de actitud, un cambio de paradigma. ¿Por qué es inadecuada la profilaxis? Puede ser porque no la hago o porque es inadecuada. Por omisión es porque no conozco el tema, no lo estudié, hay temas que puedo no saber, es terrible. Por olvido, por temor al sangrado, porque me dicen que durante el momento perioperatorio no quieren que lo haga, o por preocupación por otros aspectos. El paciente está séptico, está muy grave, estoy muy preocupado por el paciente, y cuando voy a transcribir las indicaciones, la verdad es que me olvido de eso. O puede ser inadecuada porque de la duración insuficiente, el inicio tardío, el fármaco no fue adecuadamente elegido, o la dosis es incorrecta. En este estudio de Canadá, lo que ustedes ven, estos eran profilaxis inadecuada en tromboembolia venosa prevenible. ¿Qué significa prevenible? El paciente tiene una tromboembolia venosa y cuando van a mirar no tuvo la profilaxis en la cual oportunamente debería haber tenido. Esa es una tromboembolia que era prevenible como tal. En esas prevenibles, la mitad de los casos eran por omisión, y después, casi similar, demora en el inicio por temor al sangrado, y las otras causas vienen un poco más abajo. Eso es un poco como para aprender cuáles son las dificultades en las cuales estamos. Y terminando el tema de prevención, para entrar en el resto, fíjense las dificultades que tenemos para cambiar. Este es un consorcio de Utah, en Estados Unidos, fue publicado en el 2016 en American Journal of Medicine, mostrando qué era lo que habían logrado. Para poder cambiar esto, bueno, en Estados Unidos se hace bastante tiempo, cuando uno carga la historia electrónica, sale una alerta en la pantalla que le dice que ese paciente califica o debe estar con profilaxis para tromboembolia venosa. Tan importante es el tema. Aún así hay médicos que no lo aplican. Entonces, el programa tenía 4 etapas. Primero, esto que les comento, que es la estimación electrónica del riesgo tromboembólico, y le sale el mensaje, y le da 3 pasos distintos. Acceso directo a las guías ACCP, donde puede leer cómo es la profilaxis en ese caso, en ese paciente individual. Hay una auditoría mensual de cada hospital y de cada servicio, donde ven cuál es, porque hay individuos donde salió la alerta y no la aplicó. La verdad que es llamativo. Y para el que no lo aplicó, no es un castigo, sino justamente que lo mandan a hacer un programa de educación médica continua, donde aprende y vuelve a estudiar lo que realmente parece tener dificultades en aplicar. ¿Qué es lo que lograron? Lograron que lo que estaba pasando con una aplicación de 64% de medidas de prevención, al cabo de un año suben las medidas de prevención prácticamente a casi el 90%. Esto es, incrementa la profilaxis, hay menor incidencia de tromboembolia y no tienen incremento de sangrado mayor,
ni de trombocitopenia. O sea, pero para lograr esto hay toda una estrategia porque nos cuesta hacer los cambios. Nos cuesta hacer los cambios hacia un medicamento nuevo, hacia alguna instancia. Con lo cual, esto es un trabajo porque realmente si yo hiciera una profilaxis adecuada, habría menos tromboembolias venosas prevenibles. Si pudiera tener una mejor sospecha, podría acceder a tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento para el paciente. Estas son dificultades con las cuales convivo. En lo que vamos a entrar ahora es un poco más frecuente. Vamos a pasar rápidamente por aspectos de diagnóstico y tratamiento para que ustedes recuerden, pero es lo que ustedes van a leer y dado que no hay prácticos, probablemente en el encuentro del miércoles tengamos las charlas y las aclaraciones sobre la parte de tromboembolia venosa. El diagnóstico tiene, como verían ustedes hoy, dos pacientes totalmente diferentes. El paciente que está hemodinámicamente inestable, que ya sabían lo que era, es un paciente que está realmente, viene de un paro cardíaco, está chocado, está con una hipotensión severa, suele tener un compromiso de ventrículo derecho. En ese paciente con inestabilidad hemodinámica, sospecho que es por TEP, hay un eco transtorácico al pie de la cama. Ahí es donde tengo la aplicación concreta, que ahora lo vamos a ver cuando veamos ese paciente dentro de un momento. Y lo que busco es la disfunción del ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho no tiene disfunción, tengo que pensar que ese paciente chocado o hipotenso no tiene una inestabilidad por un TEP y tengo que buscar otra causa. Si el ventrículo derecho tiene disfunción, prácticamente ese paciente va a una angio-TAC disponible u otro tipo de estudio que me confirme, y en algún paciente llego a la fibrinólisis sin haber tenido la confirmación por la situación crítica en la cual está. Esta situación puede dar que el angio-TAC no me confirme el TEP, con lo cual, o que me lo confirme, y de acuerdo a eso voy a seguir. Pero ahora volvemos sobre eso. En el paciente que está con estabilidad hemodinámica, o sea, que no tiene inestabilidad hemodinámica, que está estable, ese es el 90%. Está estable o aparentemente estable. 90 o 95% de los pacientes. Y ahí lo que aplico, y eso es imprescindible, es un score o una regla para definir la probabilidad baja, moderada o alta que tengo de que el paciente tenga un TEP. Puede haber un juicio clínico, un juicio médico, que era el Gestalt, que es la forma global de poder involucrar todos los criterios que uno tiene como experiencia, pero es falaz porque es creer en mi criterio médico. Y ustedes tienen a través de los teléfonos inteligentes la posibilidad de acceder a los scores, tanto el de Wells como el de Ginebra, que lo van a tener en cualquiera de las guías. Los americanos avalan por el de Wells, los europeos por el de Ginebra modificado, y bueno, eso se han simplificado de alguna manera para hacerlos más prácticos, y ustedes tienen en las guías de la SAC que las disponen los dos scores. Cualquiera de los dos, y ahora vamos a pasar rápidamente, los puede aplicar. Pero para mí no es lo mismo tener baja, moderada o alta probabilidad. En el de baja probabilidad estoy cerca de descartar. En el de alta probabilidad estoy cerca de confirmar. Y en el intermedio tengo la mayor incertidumbre diagnóstica. Entonces, cuando la probabilidad clínica es alta, lo que hago directamente es un angio-TAC. Y a partir de ahí defino el diagnóstico. En el de probabilidad baja o intermedia es en el que debería ser, salvo que el paciente esté con una posibilidad de que el dímero D vaya a dar positivo espontáneamente, un test de dímero D cuantitativo, idealmente por ELISA, con lo cual ese test negativo prácticamente me permite no seguir adelante, y si es positivo no me dice que tiene TEP, pero los fragmentos de fibrina tan aumentados en ese paciente me obligan a avanzar y ahí hago un diagnóstico de angio-TAC. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hasta un 30% de los pacientes que estaban en este grupo evito que pasen por un angio-TAC. Es demora, es costo, es contraste con su nefrotoxicidad, con sus fenómenos alérgicos, es una exposición a tratamiento radiante que cada vez se ha tenido más en cuenta, con lo cual estos test son realmente importantes para poder seguir. Esto lo tienen en Profe, la... disculpen. Hay chicos esperando para entrar, quizás se han desconectado, digamos. Perdón. Entro acá en participantes. Sí, disculpen. Gracias por avisar. Gracias. No, de nada.
Esto lo tienen en las guías europeas que están en español. Ahora no las encontraba en una carpeta, las encontré ayer. Yo se las pasé en inglés, se las voy a pasar en español para el que lee más cómodo el español. Lo que está en verde prácticamente son las indicaciones tipo 1 y prácticamente dice, en caso de sospecha de TEP de riesgo alto, realice estudio ecocardiográfico al pie de la cama. Bueno, el paciente que está hemodinámicamente mal, todo lo que estuvimos hablando está ratificado. Y fíjense esto, no es necesario medir el dímero D en pacientes con una probabilidad clínica alta, ya que un resultado normal no me cambia la historia. Está claro, es todo lo que ustedes conocen, en esto no tenemos mayores diferencias. Pero sí esta situación, cuando el paciente viene con una inestabilidad aguda, prácticamente lo que hacemos es el tema de anticoagulación. Eso después lo vamos a discutir en la parte práctica. Avanzo con este tema y vamos a la parte de diagnóstico. En el diagnóstico yo tengo, como decíamos recién, que definir la condición hemodinámica y en el paciente estable defino la probabilidad pretest. En el paciente con una probabilidad moderada o alta, empiezo con el tratamiento anticoagulante, porque está demostrado que el tratamiento anticoagulante, no estoy hablando de inestabilidad, sino de probabilidad diagnóstica. El tratamiento anticoagulante me disminuye la posibilidad de recidiva, los riesgos, las complicaciones y la mortalidad cuando lo inicio tempranamente. Y mantengo el objetivo en esas 24 horas mientras empecé la anticoagulación, mientras estoy esperando confirmar o descartar el diagnóstico, intentar confirmar o descartar el TEP. Ha sido muy frecuente durante décadas previas que el paciente quedaba anticoagulado o no según la sospecha inicial y no había muchos medios para poder confirmar o descartar la patología. Esto es un problema. Si descarto inadecuadamente un paciente, le quito una opción terapéutica con todo su poder. Y si lo anticoagulo por mi sospecha, es una dificultad realmente sumamente importante porque le hago asumir riesgos graves al paciente, potencialmente graves, en un paciente que no necesitaba estar anticoagulado. En nuestro estudio prospectivo nos encontramos con que el 30% de los pacientes en la ciudad no tenían confirmado ni descartado el TEP. Cuando fuimos a evaluar cada uno de esos pacientes, en un 15%, en la mitad, sería el número donde realmente tengo dificultades. El otro 15% eran pacientes con una obesidad mórbida, no sometidos a ningún estudio. Otros eran pacientes donde el médico de cabecera, por ser una patología terminal, había decidido la familia no avanzar con el estudio, pero en general uno pensaría que debería ser mínima la proporción de pacientes que quedarían sin un diagnóstico de certeza. Y yo debo recordar que mi diagnóstico de tromboembolia venosa temprano, o sea, apenas lo veo, no demorar si es un viernes al lunes para empezarlo, tiene mayor sensibilidad de todos los métodos cuanto más precoces son. ¿Por qué? Porque el émbolo suele todavía no estar fragmentado y cuanto más proximal es el émbolo, lobar, segmentario, peor si es subsegmentario, todos los métodos de imagen son mucho más sensibles. Aparte, reduzco la mortalidad, por eso es que decimos que si la probabilidad es moderada o alta, automáticamente empiezo con la anticoagulación. Y también tengo menos complicaciones y menos recurrencia. Por eso se insiste tanto en que el paciente con TEP es un paciente que lo trato como tal. Los SCORE son el de Wells y el de Ginebra. Esto es viejo, esto es del 2007, pero últimamente se han vuelto a validar y prácticamente son muy similares. Se habla que en el de baja probabilidad está debajo del 10%, en el de moderada está alrededor del 30% y los estudios actuales hablan que en el de alta probabilidad está claramente arriba del 60%. Eso es lo que significa cuál sería la prevalencia de esa patología cuando yo definí baja, moderada o alta probabilidad. Por eso que debería acostumbrarme a tener conmigo el score de Wells y a partir de ahí avanzar con el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa con el dímero D? El dímero D tiene un punto de corte donde el corte, si es global, es de 500, pero básicamente se dice que en el de baja probabilidad hago un punto de corte en 1000 microgramos y sería de 500 en el de moderada. Fíjense ustedes que en el score de Wells, pues estos son estudios americanos,
Cuando es baja probabilidad, que era 1 a 3%, con dímero D negativo la probabilidad baja al 0,2. Cuando es moderada, que estaba cerca del 30, acá según los distintos estudios era 16 a 28, cuando hago el dímero D y es negativo baja al 3,5%. Por eso se dice que en los pacientes con probabilidad pretest baja o moderada, un dímero D negativo prácticamente me permite frenar el proceso diagnóstico, detenerme ahí y no avanzar, reduciendo costos y demás. ¿Por qué? Porque el dímero D tiene esa sensibilidad tan óptima que es de 95%, pero con mala especificidad. Si me dio positivo, sigo adelante en este tipo de pacientes. Y recuerdo dos cosas. Con la edad el dímero D tiende a ser positivo, con lo cual hay una regla para aumentarlo, que es a medida que aumento la edad a partir de los 50 años, sumo 100 por cada década. O sea, en lugar de 500 sería 600 a los 60, 700 a los 70, 800 a los 80, con lo cual mantengo esa capacidad de descartar y de frenar el proceso, evitando 30% de estudios innecesarios en angioTAC. Y el segundo es que puedo utilizar el punto de corte de 500 para todos los grupos o separar 500 y 1000 según moderada o baja probabilidad. En la trombosis venosa de miembros inferiores, por los tiempos que están de nuestra charla, dos cosas debería tener en cuenta. La sensibilidad del ecodoppler en la sintomática es sensiblemente superior a la asintomática. O sea, no es lo mismo tener una TBP sintomática que una asintomática, y sobre todo en la proximal. Fíjense que un buen ecodoppler en una TBP sintomática proximal, la sensibilidad está alrededor del 90%. Y en la distal incluso sigue siendo alta si esta es sintomática. Cuando es asintomática, el 50% es la sensibilidad en promedio, con lo cual obviamente no descarta un estudio de ecodoppler negativo. Pero aparte, debo encontrarme con que la historia que aprendí de algunos textos que todavía no están actualizados en algunas cosas, es que la TBP proximal de miembros inferiores, que era casi la fuente original, casi exclusiva, con el avance de la patología, con el avance de los años, con los catéteres centrales, debo recordar que a veces la fuente del émbolo puede ser pelviana, en patología ginecológica, oncológica, en la embarazada. Ahí tengo dificultades para el diagnóstico. Puede estar en vena cava inferior, en una vena renal. Los catéteres venosos centrales raramente están en femoral, porque es una vía que hay que recambiar rápidamente, o sea, generalmente están a nivel de subclavia o yugular interna, con lo cual tengo venas de miembros superiores y también pueden estar en cámaras cardíacas. O sea que si mi Doppler va a buscar miembros inferiores y el paciente tiene una vía central, estaría omitiendo si no tengo un segundo territorio para ir a explorar una fuente embolígena en ese paciente. El centello, ustedes saben que obligadamente es un estudio de ventilación-perfusión, no tiene la sensibilidad y especificidad que tiene el angioTAC, pero es una alternativa cuando tengo un paciente alérgico al contraste, cuando tengo un paciente con insuficiencia renal, en el caso de la embarazada, que ustedes tienen en las guías cuál es el algoritmo que uno tiene que manejar, pero obligadamente tengo que hacerlo lo más temprano posible, por lo que hablábamos hoy, por la fragmentación del trombo, que se suele fragmentar y la sensibilidad es menor. Cuanto antes hago el centello, entonces un paciente que se interna el viernes, yo debería tener el centello el sábado a la mañana o ese viernes a la tarde, y no esperar hasta el lunes, por ejemplo. En otro caso que no tengo opción, lo haré con la demora que me imponen las circunstancias a las que estoy sometido. Es un estudio de ventilación-perfusión, porque la base es el contraste, el mismatch entre un segmento que está no perfundido, porque el TEP no permite perfundir, y sí está ventilado. Por supuesto, si es un lóbulo es mucho más específico, si es un segmento puedo tener alguna duda, pero si es multisegmentario, la posibilidad es mayor. Eso en cuanto a la interpretación. Se ha intentado los cortes tomográficos de SPECT, sobre los cuales todavía no hay una evidencia definitiva, pero cuando uno lo tiene, si puede, prácticamente lo realiza, y en la ventana de tiempo de menos de 24 horas funciona realmente muy bien. Y esta es la estrategia
que prácticamente se plantea a nivel mundial, dado que la angiografía por contraste por catéter es invasiva y es de una exposición de contraste y de radiación mucho mayor. La tomografía debería tener 64 cortes, y acá lo que vemos es en color blanco. Digo, como ejemplo, siempre repetimos lo mismo para que uno por lo menos aprenda lo básico a poder mirarla. El contraste debería estar en los vasos que quiero ver, o sea que en el tiempo debería estar dentro de la circulación pulmonar. En Carlos, perdón. Carlos, discúlpame, buen día. Vos sabés Sí. que me parece que se quedó en la diapositiva número 31, en la del diagnóstico. A todos se nos quedó ahí. ¿Qué problema? Y no estaríamos viendo la... Vos sabés que salgo de compartir pantalla, vuelvo para atrás. A ver, reanudar función de compartir. ¿Ahí lo están viendo? Ahí sí. Ahora sí. Entonces, no desconozco por qué pasó lo que pasó. Yo seguía viendo la pantalla y ustedes no, disculpen. Creo que hay personas afuera esperando. Ah, puede ser eso. Sí. Ahí estamos. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Voy para atrás. Esto era la probabilidad pretest, lo que les mostraba. Esto no alcanzaron a verlo, ¿verdad? No. No, Bueno, nos quedamos en la de diagnóstico. la sensibilidad del dímero D es prácticamente 95%. Si es cuantitativo, idealmente por ELISA. Y el punto de corte histórico era 500. Debajo de 500, y esto podemos ir hacia atrás para que ustedes tengan idea, cuando se busca dímero D en pacientes con y sin tromboembolismo de pulmón, el dímero D son fragmentos de fibrina que se producen cuando hay proceso de coagulación y fibrinólisis, y cuando hay un trombo que tiene fibrinólisis activa, el dímero D está aumentado. Ahora, cuando ustedes miran las curvas del que no tiene tromboembolia venosa y del que tiene, prácticamente hay una superposición que me hace imposible. Eso es lo que me da la dificultad en lo que sería la especificidad del método. Entonces, lo que se hizo como primer paso fue buscar que un corte a nivel de 500 me dejaba muy pocos pacientes con tromboembolia de pulmón fuera del reconocimiento con este método. Cortando en 500, la mayoría de los pacientes con tromboembolia de pulmón o con tromboembolia venosa estaban dentro de los que tenían más de 500, pero por supuesto había muchos que no tenían tromboembolia venosa. Con lo cual, esto me daba la opción de que yo descartaba, porque me quedaban muy pocos, solamente 5% de las tromboembolia venosas fuera de este rango, y no tenía forma de separar estos pacientes. ¿Para qué me sirve el dímero D? Para que si es positivo, debo seguir adelante, pero si es negativo, me estaría diciendo que la probabilidad es realmente baja. Si a eso lo sumo con el paciente con un score de Wells de probabilidad baja, ese 1 a 3% baja al 0,2. En el de Wells, moderada, 16 a 28%, baja a 3,5. O sea que básicamente me permite frenar el proceso diagnóstico y no someter al paciente en un 30% de los casos, que es lo que dan estimado los pacientes, los estudios prospectivos, de hacer un estudio innecesario solamente con aplicar un dímero D. Esto era lo que decíamos recién, de que no lo irradio, no le doy contraste, no tengo costos, no tengo demoras, y realmente es seguro. Cuando la probabilidad es alta, esto no funciona. Estos pacientes están cerca del 80% en este rango, me quedaba un 20%, uno de cada 5 tenían dímero D negativo, pero el paciente mantenía una posibilidad de tromboembolia venosa, tenía un diagnóstico de tromboembolia venosa. Por eso es que se hace tanto hincapié. El médico a veces está preocupado por descartar un TEP. A veces el paciente tiene un dolor torácico y dice, ¿será TEP? ¿Será una disección? ¿Será un cuadro coronario? Le hago una angiotac, con lo cual hago los 3 diagnósticos. No está demostrado por ningún estudio todavía de que sea un algoritmo adecuado este. O sea que nosotros deberíamos seguir con el tema del dímero D.
Con respecto a la sensibilidad del ecodoppler venoso, en los sintomáticos la sensibilidad es excelente, no así en el asintomático, donde la sensibilidad es solamente del 50%. Recuerden esto, y lo otro que les comentaba de tromboembolia venosa de TPP era la fuente de TEP. La fuente de TEP no solamente es miembros inferiores, sino que tengo pelviana, vena cava inferior, catéteres centrales, puede ser de miembro superior, puede ser de cámaras cardíacas, así que la búsqueda de la fuente la voy a hacer según la realidad del paciente que tengo adelante. Esto era el tema del centello de pulmón. Decíamos que la ventana de tiempo debería ser breve para que el trombo sea lo más grande posible y tenga mejor sensibilidad. Si tiene placa de tórax, mejor. 6 vistas que las miro porque tengo poca energía, en cuyo caso me interesa poder ver adecuadamente el pulmón, y en las vistas es una vista frontal, una dorsal, 2 posterolaterales, y la verdad que le podría agregar inclusive 2 vistas anterolaterales a este estudio. El estudio es de ventilación-perfusión, porque busco el mismatch entre un segmento que no está perfundido y el segmento que tiene ventilación adecuada. Cuando es de más de 2 segmentos, empiezo a tener una especificidad adecuada. Esto lo habíamos dicho, por eso mostraba las imágenes. Y esto es la angiotomografía. En la angiotomografía, recuerden que 2 cosas. Primero, que el contraste tiene que estar dentro del vaso que quieren ver. Si el contraste no está y es un ataque común, lamentablemente recibió contraste y el momento de adquisición no fue el adecuado. Acá tienen contraste, y lo segundo que buscan es que el contraste se ve, cuando es adecuado, de la misma densidad, se ve tan blanco como el hueso. Entonces acá tengo contraste, esto es la aorta ascendente, esto es aorta descendente, esto es vena cava superior que viene bajando, y acá tienen la arteria pulmonar, y fíjense, este defecto que no tiene contraste es un trombo. Acá tengo una rama del pulmón izquierdo, una rama probablemente sea lobar inferior, donde tiene una imagen en anillo de sello, el trombo está en la parte central, y tiene algo de derrame pleural. En esta otra se ve también claramente, como acá tengo un stop, acá tengo otro, incluso acá tengo el trazo de un vaso que llega prácticamente hasta la periferia, y quizás esto sea un infarto de pulmón que ustedes ven acá. Y le muestro, para no ser tan largo, esta otra imagen que es muy interesante. En esta tengo un vaso que no está perfundido, una imagen triangular de base externa, el derrame pleural, y acá veo 2 imágenes. Una imagen que no tiene perfusión y otra que la tiene. La que no tiene perfusión obviamente es una imagen con infarto de pulmón, y esta es una telectasia. Si tengo flujo, no es un TEP. Y es probable que haya sido un postoperatorio, por ejemplo, en lo cual tengo telectasia basal o haya estado en reposo, lo que fuere, pero tengo flujo. Flujo en este nivel no me habla de TEP. Digo, para poder tener pequeños tips de lo que uno va a ir a buscar, porque hay una serie de falsos positivos que se pueden llegar a dar. Hay un tema del cual nosotros no vamos a hablar ahora, que es de los TEP subsegmentarios. Gran parte de ese incremento del número de TEP en la población es por haber encontrado pequeños TEP que esta angiografía tomográfica nos dio una mucha mayor sensibilidad, sobre todo a partir de los 64 cortes. Esos TEP subsegmentarios son muy pequeños, y hay toda una discusión a 2 niveles que no vamos a tratar ahora en esta clase. Uno es si es realmente un TEP o no, porque en estudios de servicios muy grandes con gente muy capacitada, donde en forma doble ciego le daban estudios a muy buenos radiólogos para ver qué era lo que habían informado, en un porcentaje muy alto el TEP que había sido informado como TEP subsegmentario era descalificado por otro radiólogo. Así que realmente se buscan determinadas situaciones, están muy bien en las guías del CHEST del año 2016, donde busca cuáles son los criterios angiográficos, ahora sería largo para dar, pero si quieren durante la práctica lo damos, para saber que eso es realmente un TEP. Sabiendo que es un TEP subsegmentario, tengo la decisión de saber, bueno, ahora que sé que es un TEP, ¿lo trato o no lo trato? En esa situación de tratar o no tratar, también la gente de CHEST publica en sus guías una conducta, o por lo menos una propuesta con un nivel de evidencia bajo, que es de especialistas, pero que parece bastante racional, cuándo tratar un TEP subsegmentario. Pero no es tema de ahora, pero sí estos tomógrafos de alta sensibilidad
han generado una serie de TEP muy pequeños, muchos de los cuales no estaban agregando riesgo. Y esto es algo que se puede ver en la angiotomografía y es el tamaño del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho debería tener un diámetro a lo sumo de 0,9, o sea, 90% del diámetro del ventrículo izquierdo y de ahí hacia abajo. Cuando lo iguala o lo supera, significa dilatación de cámaras derechas como un criterio de riesgo para esa condición de TEP que tiene el paciente. Y después acá tienen la angiografía de pulmón, la angiografía clásica, que se hace cada vez menos, es un estudio de alternativa. Fíjense la resolución que tiene, uno debería ver el TEP, estos son por supuesto los dos, son TEP con una inestabilidad hemodinámica realmente importante. Esto no está en las guías actuales, lo podemos discutir en la parte práctica, estaba en las guías del 2004, las europeas, y lo interesante es que coloca cómo cada método me permite descartar o no según la probabilidad clínica del paciente. Lo traigo acá porque es todo, una vez que uno tiene los datos, tiene que discutir cómo los va a hacer. Entró en embolia venosa en la parte de tratamiento. Yo trato el paciente por 3 motivos. Tengo que reducir la mortalidad, tengo que reducir la recurrencia y tengo que minimizar las complicaciones. O sea, voy a reducir mortalidad. Parece una verdad de perogrullo, pero son las 3 situaciones en las cuales me voy a manejar. Y mi armamentario terapéutico es este. Tengo tratamiento anticoagulante, fibrinolítico, tratamiento intervencionista, filtros en vena cava y esto que es parte del tratamiento, que es el team multidisciplinario. El tratamiento anticoagulante es el que va a ir prácticamente para el 90% de los pacientes con TEP, o para el 95% de los pacientes. Los pacientes que están hemodinámicamente inestables son los que van a recibir el tratamiento fibrinolítico o intervencionista. Los filtros, como vamos a ver, son para un grupo muy pequeño de indicaciones y el team multidisciplinario va justamente al paciente que está hemodinámicamente inestable. El TEP, y esto es epidemiología, es una patología que es transversal a toda la medicina interna. La va a ver el obstetra, la va a ver el ginecólogo, la va a ver el cirujano, la va a encontrar el oncólogo, la va a ver el traumatólogo, la va a ver el terapista, la va a ver el internista, el gerontólogo, el cardiólogo. Nos pusimos al final porque realmente somos todos en forma igual. No todo el mundo tiene hábito para manejar estos pacientes, por lo cual los pacientes que están críticamente enfermos, los pacientes que están con una inestabilidad hemodinámica, que automáticamente uno los pasa a un servicio de emergencia para un soporte, como van a ver ahora, es en los cuales en algunos hospitales muy grandes de Estados Unidos, donde el número, la casuística es realmente frecuente, se armó lo que se llama PERT, que es la sigla de un team multidisciplinario, donde hay terapista, hematólogo, cardiólogo intervencionista, cirujano. Ese grupo se reúne en forma virtual o en forma presencial cuando ocurre un paciente de alto riesgo y deja de manejarlo el paciente que lo trae al grupo. El paciente que lo trae al grupo participa, pero si era un ginecólogo, si era un cardiólogo, si era un terapista, es el PERT el que empieza a tratar estos pacientes por los tiempos y las decisiones que a veces son conflictivas en tratamientos, sobre todo los intervencionistas, que pueden llegar a una embolectomía quirúrgica, donde realmente la evidencia es una evidencia cambiante, los grupos son pequeños de pacientes, los grupos de referencia y los trials no tienen gran número y hay que tomar una decisión. Por eso que este sector, el que básicamente nosotros manejamos como situación cotidiana, es el tratamiento anticoagulante. Heparina no fraccionada y de bajo peso, fondaparinux, que nos cuesta encontrar. Recuerden fundamentalmente para el paciente con una trombocitopenia, que sería la indicación, pero cuesta aún conseguirlo en nuestro medio. Cumarínicos, que son los clásicos, y desde el punto de vista oral, los anticoagulantes de acción directa, que es la indicación que más se prevalece. Cuando el paciente ingresa, igual que para la parte diagnóstica, yo evalúo cuál es la estabilidad del paciente. La estabilidad clínica tiene un pilar, que es la evaluación clínica del paciente, y tiene, por supuesto, los biomarcadores y la dilatación o hipoquinesia del EVD. Si está estable el paciente, la situación inestable es la que habíamos repetido recién, tengo esta situación.
Compromiso hemodinámico, shock o hipotensión severa. Si la tiene, el paciente es de riesgo alto. Considero trombolíticos, valoro el riesgo de sangrado porque la mitad de estos pacientes tienen contraindicado un trombolítico. Y si hay un médico que está actuando conjuntamente con nosotros, un neurólogo, un cirujano, le vamos a ir a preguntar, un obstetra, un ginecólogo, le vamos a preguntar si nos autoriza o no, entra dentro de parte del grupo de trabajo. En el paciente que no tiene esta hipotensión severa, que no tiene compromiso de BD, si tenemos troponina, ProBNP, BNP, lo hemos medido, el PESI, que es un score que van a encontrar y vamos a discutir, y que es un score de estimación de riesgo, si no tiene esta situación, es un paciente de riesgo bajo y continuamos con la anticoagulación. Si tiene algún riesgo intermedio, es un paciente donde algunos, fuera de ese 95%, pueden pasar al grupo de trombolíticos. Entonces hay una serie de criterios que vamos a tener en cuenta para poder avanzar. En el grupo mayor, que son los pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante, las guías del CHEST de 2016 plantean que, salvo el paciente oncológico, la mejor práctica es utilizar un anticoagulante de acción directa. Acá tenemos una situación interesante para poder charlar, que ahora enseguida caemos en ese grupo. ¿Qué es lo que ocurre? En la elección de nuestro tratamiento anticoagulante, que se los quiero dar ahora, no siempre el anticoagulante de acción directa es una situación factible. Si hay cáncer, debo considerar que la mejor opción es una heparina de bajo peso molecular. En los pacientes con un clearance de menos de 30 mililitros, hasta ahora se preferían los cumarínicos, ahora hay algunos trabajos que muestran que la Pixaban podría ser una alternativa, pero todavía siguen siendo útiles los cumarínicos. Si el paciente no tiene adherencia al tratamiento, en estas drogas de acción directa que tienen vida media corta, la verdad que vamos a tener mayor información si nos manejamos con cumarínicos y tenemos un hematólogo que va evaluando los niveles de RIN que tiene el paciente. Si tiene gestación o su posibilidad, es una heparina de bajo peso molecular. Si utilicé trombolíticos, es una heparina no fraccionada. Si tengo filtros en vena cava, no está demostrado que los anticoagulantes de acción directa sean la aplicación. En el caso de SAF o anticoagulante lúpico, tampoco los anticoagulantes de acción directa funcionan, y si voy a utilizar un antimicótico azólico, también tengo, es una de las pocas contraindicaciones que tienen los nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué es lo que digo? Mantenemos que la mejor opción es un anticoagulante oral de acción directa, que son los nuevos anticoagulantes, pero no debo olvidarme que tengo estas 6 condiciones en las cuales uno básicamente debería evitar justamente un anticoagulante de acción directa. La anticoagulación para TEP tiene una duración de 3 a 6 meses, a partir de los cuales, nunca menos de 3, defino como prevención secundaria si el paciente debe seguir en forma extendida o indefinida con un tratamiento para prevenir, esa sería la prevención secundaria, una recurrencia de TEP. ¿Por qué se vio lo de las 6 semanas? Hace ya mucho tiempo, fíjense la época, en el año 1995, 25 años, se publica este trabajo de Schulman, donde él prueba en pacientes suspender la anticoagulación a las 6 semanas, a las 6 semanas, o continuarlo, estos son meses. Y prácticamente la recurrencia del grupo de 6 semanas con respecto al 6 meses cambia totalmente. Y acá tenemos, esto ya no se utiliza más de idiopático o secundario, pero cuando tengo una causa reconocible o no tengo causa identificable, ¿qué es lo que pasa con continuar la anticoagulación del paciente? En la anticoagulación, en el uso de anticoagulantes, y el grupo que tenga que retirarse por la doctora Toffolo, por favor que se vaya, no es mucho lo que queda, pero digo para no perturbar el práctico de la doctora, si no lo podemos charlar en la próxima. El esquema clásico con anticoagulantes de acción directa. El esquema clásico era, yo comenzaba con cumarínicos y con heparina, empezaba primero con heparina para evitar el efecto de los cumarínicos sobre las proteínas C y S, que son los de vida media más corta, y utilizaba clásicamente una heparina no fraccionada o una de bajo peso molecular.
El Fondaparinux es una alternativa, pero prácticamente no en nuestro país. Y esto tenía que durar por lo menos 5 días y que se cubriera el efecto del cumarínico durante 48 horas, con lo cual esto se extendía un poco más a una semana o hasta 10 días, hasta que el cumarínico lograba un RIN que lo mantenía en rango entre 2 y 3, por lo menos durante 48 horas. Ahí suspendíamos la heparina y seguíamos con el cumarínico. Ese era el esquema clásico. Ahora, los nuevos anticoagulantes orales no tienen todos el mismo esquema. Por eso es lo que les presenté acá. Dabigatran y Edoxaban, en los trials en los cuales se demostró su eficacia de no inferioridad y con algún beneficio concreto, empezaban los dos con heparina de bajo peso molecular, transitando a Dabigatran o Edoxaban después entre el día 5 y el día 11. El Dabigatran 2 veces por día y el Edoxaban 1 vez por día. En cambio, el Rivaroxaban y el Apixaban en su protocolo comenzaban con una dosis mayor de la de mantenimiento. Fíjense, el Rivaroxaban empezaba con 30 miligramos por día en relación a su dosis habitual, que es de 20, y el Apixaban empezaba con una dosis de 20 miligramos con respecto a la cotidiana habitual de mantenimiento, que es de 10. Pero tampoco el tiempo era igual, porque en el caso del Rivaroxaban mantenían esta dosis mayor de 30 hasta el día 21, mientras que el Apixaban lo mantenía hasta el día 5 u 11. O sea que los esquemas no son iguales. ¿Esto a qué viene? Que no puedo empezar cualquier anticoagulante oral en forma directa, porque la evidencia que tengo los evaluó en forma diferente. Y en segundo lugar, el esquema, aún así, de los que empiezan en forma directa, tampoco la transición de una dosis mayor a una dosis menor ocurre en el mismo momento. Esto es para que si ustedes deciden utilizar un anticoagulante de acción directa, tengan experiencia con uno de ellos y no intercambien, porque se pueden equivocar y empezar, por ejemplo, con Dabigatran directamente con vía oral sin haber empezado con bajo peso molecular. Este es el porqué de traerles este gráfico para que ustedes viesen cómo son los esquemas. Y aquí teníamos justamente el cambio en cada uno de estos dos. Saliendo de la parte de anticoagulación, entramos en el paciente hemodinámicamente inestable. Ustedes sabían lo que era el paciente hemodinámicamente inestable, han visto cuáles son las características, no las repetimos, definimos cuál era, y en este paciente sí es donde entra esta evaluación, donde lo primero es la evaluación clínica al lado de la cama del paciente. En este paciente, la imagen de ventrículo derecho es muy importante, y el método que tengo, el método del ecocardiograma, lo tengo en la guardia, lo tengo en terapia, lo tengo en unidad coronaria, cualquier ecografista lo hace y lo realiza bien. Todas estas mediciones no las tienen que repetir, no las tienen que conocer en este momento, pero son evaluaciones a donde veo la repercusión sobre las cámaras derechas. ¿Por qué es importante? Porque la disfunción del ventrículo derecho en la mortalidad temprana del TEP tiene una implicancia notable. Hay varios trabajos, son todos pequeños, pero fíjense que sistemáticamente en todos ellos la disfunción del ventrículo derecho le da mortalidad dentro de los 30 días muy superior al que tiene función normal, cuya mortalidad dentro de los primeros días es mucho menor. Esa situación hace que vayamos a evaluar el ventrículo derecho. Esa dilatación del ventrículo derecho nos está informando o nos está alertando de este espiral a donde el paciente, si no está en shock, va a terminar después en un shock obstructivo o en una insuficiencia cardíaca severa, y cuanto antes frenemos esta cascada, mejor. Entonces, a partir de ahí, cuando tenemos un paciente con una situación de compromiso hemodinámico, el ecocardiograma es urgente. Si es compatible con TEP, se comienza el tratamiento habitualmente con fibrinolíticos en un protocolo acelerado. Hay un viejo protocolo que van a ver ahora que dura 25 horas prácticamente, pero la emergencia en esto es importante y utilizamos un protocolo habitualmente de 2 horas. Y confirmamos el diagnóstico. ¿Por qué se coloca esto? Porque en algún paciente no se puede confirmar el diagnóstico, y la probabilidad tan alta han hecho que en algunas, no es que lo propongamos, pero en algunos de los registros, pacientes sin diagnóstico comprobado llegan prácticamente al fibrinolítico por la emergencia en la cual están. ¿Con qué confirmo? Con angiografía, con TAC helicoidal. Centello BQ parecería inadecuado porque tengo que trasladar a un paciente que está hemodinámicamente crítico.
Si el BD es normal, tengo que buscar un diagnóstico alternativo, porque la verdad que sería muy improbable que un paciente esté chocado con un BD que tiene pared delgada, que no esté dilatado, que no tenga aumento de presiones, que no tenga disfunción sistólica o los demás criterios. Pero si tengo alta sospecha y el BD es normal, todavía me cabe la posibilidad de hacer una angiografía de un ataque helicoidal como para realmente confirmarlo. Y el tratamiento podrá ser fibrinolítico, y si no funciona lo fibrinolítico, y utilizaría un tratamiento mecánico, como vamos a ver ahora, fármaco intervencionista o la cirugía, que sería la embolectomía quirúrgica. Bueno, la parte del paciente que está hemodinámicamente mal, no me olvido que este paciente tiene todo un soporte de manejo de líquidos, de manejo de vasopresores, de oxigenoterapia, tratamiento fibrinolítico, y las guías les muestran que aquí está justamente incluso las guías en español, estas son todavía las guías en inglés, cómo es el manejo de volumen y cómo es el manejo de los vasopresores en este tipo de pacientes. Eso está claro. En el tratamiento no tenemos tantas dificultades, el tema es conocer qué es lo que uno tiene que hacer. En nuestro medio lo que más conseguimos es prácticamente la estreptoquinasa, y su régimen acelerado es parecido al del infarto, pero es 1,5 millones como si fuera un infarto, que lo hacemos durante 2 horas. Tienen acá también cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas, esto está muy bien, y si consiguieran TPA, bueno, la posibilidad de la dosis también la tienen acá. Lo habitual es que uno disponga, en el caso de tenerlo, que habitualmente lo tenemos, es una ampolla de 1,5 millones de unidades de estreptoquinasa para hacer en una perfusión durante 2 horas. ¿Qué es lo que logramos? Esta perfusión del paciente. Lo que ocurre es que en un 50% de los casos no tenemos una posibilidad de avanzar en forma adecuada. Este es un trabajo muy interesante, que no es un trabajo randomizado. Lo hizo Stein sobre 2 millones de TEP, de los cuales estaban inestables estos 71.000 pacientes, y en los 70, que era el 5%, menos del 5%, vio que la mortalidad en los pacientes que recibieron fibrinolisis fue de 21.000 contra la mortalidad de los que no recibieron de 50.000. Hay un sesgo gravísimo acá, que es realmente que algunos de los pacientes de este grupo estaban realmente muy mal, tenían contraindicación para fibrinolítico, etc., pero el darle fibrinolíticos, la mortalidad global se redujo al 47% y por TEP al 42%. ¿Por qué en el 2012 Stein coloca estos datos? Porque es muy difícil tener un único estudio randomizado de suficiente tamaño que tenga valores finales para la parte de fibrinolíticos. Así que es un aporte más al valor de los fibrinolíticos en un paciente que está con su hemodinamia severa en el curso de un TEP. En el paciente donde no puedo utilizar fibrinolíticos, se han actualizado, esto es en el Circulation, pero hay una también de la Sociedad Europea, todas estas técnicas que se utilizan para poder avanzar. Algunas son solo mecánicas, otras son fármaco-invasivas, en donde se fragmenta, se aspira, se fragmenta y se coloca ultrasonidos para tratar de reducir el trombo, se pueden colocar fibrinolíticos, pero todos son de pequeño tamaño y no tenemos en todos lados el mismo equipamiento, sobre todo en instituciones que no tienen este volumen tan grande, con lo cual, si el paciente no puede ser sometido a fibrinolíticos, a veces el hemodinamista intenta fragmentar el trombo, fragmentándose migra distalmente, hemodinámicamente mejora, intenta aspirarlo, incluso dosis menores de fibrinolíticos, 250.000 unidades, se pueden perfundir in situ a nivel pulmonar con algún menor riesgo de sangrado. Estos pacientes, las recomendaciones para la fase aguda son las que ustedes vieron, esto está prácticamente en las guías, digo, para no hacerlo más largo la charla, y la verdad que en la embolectomía quirúrgica es una situación de rescate, en una situación desesperante, donde piensen ustedes que en un paciente en estas condiciones entra en quirófano para hacer una toracotomía y para hacer una embolectomía de todos los trombos más o menos proximales. El que primero habló de la embolectomía fue Trendelenburg, alrededor de 1910.
Lo que pasa que ningún paciente le sobrevivió a Trendelenburg hasta que un discípulo de él, sobre los años 20, logró hacer una embolectomía exitosa, y después no hubo ninguna hasta que apareció la circulación extracorpórea, así que ahora es realmente el momento. Pero alguien pensó hace 100 años en quitar los trombos de la arteria pulmonar. Y esto es el resultado en una angioresonancia. Fíjense, después de hacer la embolectomía quirúrgica, cómo está prácticamente el paciente mejorado en su perfusión. Los filtros, brevemente, los filtros tienen solo 2 indicaciones y hay un placer por los filtros que debería ser muy controlado. Las indicaciones son solo de nivel 2A y la primera es en un paciente con contraindicación absoluta de anticoagulación, en donde voy a colocar un filtro para evitar que siga embolizando. Y la segunda es cuando el paciente, pese a tener una anticoagulación durante un tiempo adecuado y en rango, vuelve a repetir, o sea, es la recidiva de la embolia de pulmón. El problema es que los filtros tienen una morbilidad de 40%, porque pueden tener trombos a ese nivel, puede aparecer una pierna posflevítica, puede haber varices, una serie de complicaciones que tienen históricamente los filtros. Hay una ventaja en este momento de tener un filtro removible. Cuando uno piensa que el paciente tiene una contraindicación transitoria, coloca el filtro y ese filtro se puede remover. El riesgo es que si no estoy atento, el 60% de los filtros removibles pasan a ser prácticamente filtros definitivos. Uno de los casos que conozco es la colocación de un filtro innecesario en un paciente colocado por médicos no del grupo de cardiología, pero podríamos haber sido nosotros. El paciente, cuando le colocan el filtro migra, termina en cámaras derechas. Para sacarlo no se lo puede rescatar porque hay unos devices para rescatarlo, y al paciente le tienen que hacer una cirugía para hacer una ventriculotomía y quitar el filtro. Lo grave es que si me pasa eso como iatrogenia en una indicación adecuada, la verdad que es un riesgo inevitable que el filtro pueda migrar. Pero cuando la indicación no estaba, la verdad es que es una catástrofe. Gracias a Dios el paciente terminó bien, está vivo, resolvió su patología, pero fíjense los riesgos que hay de colocar un filtro. No hay nada inocuo, el filtro puede migrar, se puede fragmentar, etc. Y realmente puede haber formación de trombo proximal al filtro, así que las indicaciones son solo 2, que son las que ustedes tienen en las guías. Esta es una imagen de un trombo atrapado por el filtro, y acá tengo un filtro con un trombo, este es un émbolo, y acá tengo un filtro con un trombo distal, que es una de las complicaciones que tiene, que seguramente a este paciente le va a dar una pierna posflevítica indudablemente. Es un cuerpo extraño en un paciente donde si yo puedo mantengo la anticoagulación, pero si encima no la mantengo, coloco un material trombótico a este nivel. Y este es el código PERT, que es lo último que les iba a dar en este momento. Revisa la historia, examina al paciente, revisión de datos, revisión de imágenes. Dentro de las 24 horas está disponible y son todos estos especialistas los que van a tomar la decisión. En este momento no hay suficiente evidencia. Se lo considera en hospitales grandes, varios de Estados Unidos, como una indicación clase 2A para convocar este tipo de pacientes. En el grupo intermedio, salvo que el paciente se inestabilice o tenga algún criterio muy puntual, los estudios como el peito a largo plazo no han dado beneficios de la fibrinólisis. O sea, así como los filtros tienen su indicación, la fibrinólisis tiene su indicación precisa en ese grupo de pacientes con inestabilidad hemodinámica. Bueno, esta era la presentación, recordando rápidamente lo que nosotros tenemos que ver sobre embolia de pulmón en esta hora, y recordar algunos aspectos que son las dificultades que nosotros tenemos. En general, uno se alegra de los aspectos que adquiere y que logra, da beneficio, tratamos de mantener los logros, pero tenemos que avanzar sobre las dificultades cotidianas. Y las dificultades son las que les comenté al principio en este tema, que por eso es uno de los temas que hemos elegido en embolia de pulmón, ¿no? En cardiología. Bien. ¿Alguna pregunta?
vamos a tener opción en la clase del miércoles de poder charlar, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá para que el grupo de la comisión de la doctora Toffolo pueda ir a su práctica. Gracias, profe. Que tengan un buen día. Esta semana no hay prácticos por la Semana Santa, así que arrancamos de nuevo el lunes a la mañana. Ok, bueno. Bien. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, Gracias. gracias. Gracias.